Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. De nuevo es un gusto que usted nos acompañe para poder seguir conversando sobre temas interesantes. Buscamos temas que la verdad nos mantengan interesados, nos mantengan alerta de lo que sucede en el mundo y mantengan sobre todo a usted que nos esté escuchando en un punto de atención en particular que sea bueno para el espíritu, para el pensamiento, para las cosas que queramos hacer. Hoy tengo un gusto muy grande y es que me acompaña un amigo muy querido de este programa, el doctor Osvaldo Mazariegos, a quien ya hemos tenido aquí en varias oportunidades. Así que empiezo por darte la bienvenida, Muchas Osvaldo. Gracias. Qué gusto tenerte por acá. Muy agradecido por tu invitación y muy agradecido a los estimados televidentes y radioescuchas, porque creo que el tema será interesante. Tú dirás. El tema se refiere a lo que el doctor estaba haciendo antes de llegar acá a Guatemala, porque él estuvo en el 6º Congreso Panamericano y Caribeño de Hipnosis. La hipnosis profesional, científica y ética. ¿Por qué digo que es un tema tan interesante? Porque nosotros cuando oímos hablar de hipnosis, pues obviamente hay muchas ideas al respecto de lo que es la hipnosis. Desde aquellas ideas que lo ven como algo científico hasta aquellas personas que dicen, bueno, cuando hablas de hipnosis es porque me quieren engañar, porque me quieren hacer que yo piense diferente, porque me quieren sacar información, incluso la satanizan, ¿verdad, Osvaldo? Sí, pero imagínense pues ustedes un congreso panamericano y caribeño de hipnosis. Yo sé que en Europa hay muchos congresos sobre hipnosis y que es una de las ciencias técnicas que están desarrollándose Cada mucho vez más. en este momento. Cuéntanos un poquito de ese Congreso Panamericano y Caribeño. Bueno, ese congreso fue muy interesante porque llegaron los hipnoterapeutas, así nos llamamos, más conocidos y reputados de América Latina, porque fue de América Latina el congreso, presididos por personas muy brillantes, y sobre todo por el profesor Alberto Cobian Mena. Se trató todo tipo de tema que va desde la hipnosis para luchar contra el dolor, para disminuir el peso, la obesidad, las toxicomanías, el tabaco, el alcohol, los problemas del embarazo, del parto, los problemas odontológicos que se hacen sin anestesia, sino bajo hipnosis, y a temas ya muy interesantes. El doctor Pereira, colombiano, que habló, por ejemplo, y que trata a pacientes adolescentes e infantes, lo cual ya es un poquito difícil, aparentemente. Yo también he tenido experiencias en eso. Además, cosas aún más curiosas como el doctor Saavedra de Puerto Rico, que trata a personas privadas de libertad para que no... Ustedes saben, estar en prisión es muy difícil, es un momento duro, uno está aislado, y él ha llegado a disminuir la ansiedad, el insomnio y la agresividad propia de los centros de prisión, carcerales. O sea que hubo eso y otras cosas aún más importantes, como Sampaio, un médico del Brasil, que trabaja con la policía y trata los problemas graves de accidentes de tránsito en los que el culpable huye, y bajo hipnosis han identificado al agresor, o casos de violaciones, cuando la mujer no se recuerda, apenas vagamente tiene una noción muy perdida, muy lejana de lo que es el agresor, el violador, y él bajo hipnosis logra y han logrado tener casos donde se identifica al violador. Ya que estamos hablando, Osvaldo, de una gama muy amplia de aplicaciones de la hipnosis. Es amplísima. Ahora, como yo mencionaba un poco cuando estaba introduciendo el tema, hay muchas ideas equivocadas de la hipnosis. ¿Tú no nos podrías
ampliar un poco algo sobre la historia de la hipnosis, desde cuándo se utiliza esta técnica en sus diferentes formas y cómo ha llegado a esta maduración actual, digamos? Sí, la hipnosis ha existido por milenios. Es decir, no aparte de la técnica para dormir, porque es un sueño provocado bajo la inducción de un terapeuta, de una persona que mediando una fórmula va llevando al paciente a un estado de sueño provocado. Eso es el contenido, ¿no? Hipnosis viene de la palabra en griego que quiere decir somnolencia. Entonces, uno pone en sueño a la persona. Y esto permite que uno vaya directo al inconsciente. Me explico. Cuando uno hace una terapia como este servidor, que es psicoanalista, sexoanalista y psiquiatra, uno tiene que ir con mucha ternura, con mucho cuidado, con mucho respeto en el trabajo terapéutico al inconsciente, que siempre tiene resistencias, ¿no? Eso se llaman resistencias. Uno trata de olvidar todo aquello que es desagradable. Pero actualmente con los portentosos descubrimientos de la medicina, la resonancia magnética, el escáner, se ha logrado probar que la hipnosis tiene un contenido físico, es decir, en el hipotálamo se guardan los recuerdos y bajo hipnosis uno va directo al inconsciente y el hipotálamo empuja o saca todo lo que uno ha guardado en el inconsciente y en el hipotálamo, por supuesto, y entonces se logra llegar a situaciones de descubrimiento de cosas que aparentemente o conscientemente se han olvidado o no se saben, pero que inconscientemente están allí. Es por eso que yo decía... Era lo que tú hablabas de las violaciones, ¿no? Que a través de esta técnica se pueden hacer dibujos sí. de las personas que atacaron o que la gente se niega a reconocer, sí. se niega a querer admitirlo. La persona no recuerda conscientemente, pero bajo hipnosis da con precisión todos los detalles, incluso el olor de la persona, el color, el tamaño de los ojos, de la nariz, y llega a situaciones zampayo, llega a situaciones verdaderamente fabulosas. Pero en medicina se ha aplicado también, y cada vez más, y en psiquiatría, por supuesto. Tú decías, y tienes razón, las aplicaciones son múltiples, inclusive para la obesidad, ya lo dije, la obesidad, para las toxicomanías, todo eso es terriblemente eficaz, con la gran ventaja de que la hipnosis no provoca reacciones secundarias, que es lo que sucede con la medicina. Incluso la simple aspirina da reacciones secundarias. Ahora, por ejemplo, eso también es lo que de repente causa mucho temor en la población, Osvaldo, porque desafortunadamente en algún momento de la historia o en algunos momentos se ha asociado hipnosis con charlatanería. Y pues han habido ejemplos que nosotros sabemos que han ocurrido en diferentes lugares, incluso en Guatemala. Exacto. Entonces, cuando la gente dice, mire, pero es que ¿no será que esta persona es un charlatán y solo me quiere sacar información o me quiere engañar? ¿Cómo enfrentan ustedes, profesionales serios y conscientes de lo que están haciendo, ese rechazo, digamos, de alguna parte de la población? Pues mira, tu comentario y tu pregunta es muy importante porque es nuestro gran problema, el enfrentarnos a gente que hace hipnosis, pero que son charlatanes, y sucede muy a menudo, no solo en América Latina, sino en Europa. Tu comentario y tu pregunta es muy importante porque es nuestro gran problema, el enfrentarnos a gente que hace hipnosis, pero
que son charlatanes y sucede muy a menudo, no solo en América Latina, sino en Europa. Yo recién acabo de ver un espectáculo en la televisión, Canal 5 de Francia, son millones de personas que miran ese programa de un individuo que se llama Arturo. Y este llevó a un hipnólogo e hizo una payasada con la persona que estaba hipnotizada. Le dijo que iba a comerse una manzana y le dio una cebolla y que iba a sentir un placer. Y entonces el individuo, tanto uno, el farsante, como el presentador de la televisión, decía qué mágico, qué fantástico. Y entonces eso es muy peligroso porque la gente se imagina que la hipnosis es para devenir un payaso, para hacer el ridículo. Y tenemos que luchar mucho, y uno de los medios es la divulgación, que fue lo que se trató mucho en este congreso. Divulgar, 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 como lo hace el doctor Schilling en Chile, porque él tiene un programa de televisión y lo explica. Él trabaja mucho los estados de pánico, que son imposibles casi de controlar. Es muy duro estar o entrar en un estado de pánico, que uno siente que se puede morir. Él tiene una institución donde trabaja el pánico, pero habla en la televisión y explica. Nosotros tenemos que, nuestro principal trabajo ahora es de convencer a las personas de que una cosa es la hipnoterapia hecha por profesionales, médicos, psiquiatras, psicólogos bien preparados en universidades. Mi diploma es de la Universidad de Santiago de Cuba. Yo recibí cursos con el profesor Alberto Cobian Mena, porque si no se vuelve la debacle. Aquí también existe y ha existido. Yo me recuerdo mucho, y les voy a contar esta anécdota, cuando yo vivía en Guatemala, esta linda parte del orbe, porque es muy linda Guatemala. Fui a un congreso, al Congreso Centroamericano de Psiquiatría, y hablé sobre la psiquiatría maya. Y el secretario del Congreso, en un momento dado, me dice, bueno, ¿y quiénes son, con su acento típico de los salvadoreños, quiénes son los psiquiatras que ejercen allá? Yo comienzo a enumerar una serie de brillantes, voy a decir algunos, psiquiatras de la época: Enrique Morales Chinchilla, Cyrano Ruiz, Romeo Lucas Medina, en fin, habían varios, y también Luis Pedro Torreviarte, Berganza, el doctor Berganza, que es psiquiatra, y le dije Albert Jans, y él me dijo de una manera bastante agresiva, es decir, utilizando términos violentos, a ese hijo de lo echamos del Salvador. Era un farsante. Y cuando yo regresé, me impresionó mucho, porque yo consideraba pues que él hacía una labor y que era extranjero y venía aquí porque quería instalarse. Le pregunté a un colega, Santizo Lepe, que tenía un programa de televisión en el que se hablaba de medicina cada semana. Le pregunté y él me respondió: de ese individuo el colegio médico tiene 3.000 páginas en su contra para impedirle que ejerza. Empero no se puede porque está protegido por el gobierno. Esa es la triste realidad. Hay muchos farsantes y hay que ser exigente. En la reunión que tuvimos se habló mucho de eso. Y, por ejemplo, Cobian o Saavedra o Schilling son muy exigentes. Hay que tener una ética, porque además puede abusarse. Nosotros con Cobian hipnotizamos a una persona en Luxemburgo, y al principio nos dijo que tenía temor porque había pasado por una experiencia en la que el hipnólogo